Conversor AC-DC monofásico no controlado con carga resistiva. La figura presenta a la izquierda el circuito básico considerado y a la derecha las formas de onda ideales que se presentan durante la operación del mismo. B sub S es la tensión de línea, idealmente una sinusoide pura. B sub 0 es la tensión en la carga y B sub D es la tensión sobre el diodo. El diodo ideal entra en conducción con el ángulo omega t igual a 0, cuando la tensión B sub AK se hace positiva y conduce durante todo el semiciclo positivo, aplicándole la tensión de la fuente a la resistencia. El diodo se bloquea en el ángulo omega t igual a pi, cuando la corriente circulante se hace 0 y permanece bloqueado durante todo el semiciclo negativo, cuando la tensión B sub AK es negativa. Con carga resistiva, la forma de onda de la corriente en el sistema es igual a la forma de onda del voltaje en la carga. Esta corriente es siempre positiva y por lo tanto tiene un componente de C que circula por la fuente AC, lo que no es aceptable para valores altos de corriente, porque puede saturar el transformador que conecta a la carga a la línea AC. Este problema es común a todas las configuraciones rectificadoras monofásicas, sean controladas o no controladas. Aplicando las definiciones generales, resulta que la tensión promedio sobre la carga es Bm entre pi y la tensión RMS es Bm entre 2, donde Bm es el valor pico de la tensión de línea. Los valores promedio y RMS de la corriente del circuito se pueden calcular aplicando las definiciones generales o, más rápidamente, tomando en cuenta que la forma de onda de la corriente es igual a la del voltaje, salvo por el factor de escala 1 entre R, y, por lo tanto, la corriente promedio en la carga resulta B sub m entre pi R y su valor RMS es B sub m entre 2R. Empleando la definición general, la potencia promedio entregada a la carga resistiva es B sub m al cuadrado dividido entre 4R. Recordando las definiciones de los componentes del análisis de Fourier, hay que proceder a calcularlos o buscar los resultados en un manual. Analizando los resultados que presenta la máquina, aparece A sub 0, el componente de secuencia 0, como era de esperar en un circuito rectificador. Además, este componente nos permite hacer una comprobación rápida, ya que, de acuerdo con la definición de la serie de Fourier, el componente de C tiene una amplitud de A sub 0 medios, lo que coincide exactamente con el cálculo del nivel promedio de la tensión calculada por otro medio, en base a la definición matemática de promedio. Dado que esta onda no tiene simetría, aparecen todas las armónicas, pares e impares, desde 0 hasta infinito. Un ejercicio para calcular los parámetros de salida del conversor AC-DC monofásico no controlado con carga resistiva, conocido el valor de la carga, 5 ohmios, y la tensión AC de alimentación, 120 voltios RMS. Se calcula la tensión pico, aproximadamente 169,7 voltios, y con este valor se calcula la tensión promedio, aproximadamente 54 voltios. No tiene sentido buscar más precisión, dado que, en general, la tensión de 120 voltios RMS es simplemente un valor de referencia, con un rango de variación que puede ser del orden del 10%, esto es, entre 108 y 132 voltios, o, en el mejor de los casos, del 5%, esto es, entre 114 y 126 voltios, suponiendo siempre que, efectivamente, el sistema eléctrico nacional esté operando dentro de regulación. En el mejor de los casos, 5% de regulación, la tensión promedio estará dentro de un rango de 51,3 a 56,7 voltios aproximadamente, y la RMS entre 80,7 y 89,1 voltios RMS. Se calcula el valor promedio, usualmente mal llamado valor de C, de la corriente en el sistema, que resulta ser 10,8 amperios,
y el RMS, que resulta ser 16.97 amperios RMS, según la calculadora, o 17 amperios RMS aproximadamente. Por supuesto, estos valores son nominales, ya que evidentemente el porcentaje de regulación de la tensión de entrada afecta a los cálculos de corriente. Se calcula la potencia promedio consumida en la carga, que resulta aproximadamente 1441,6 vatios. Si se tratase de una cocina eléctrica, seguramente el resultado sería redondeado a un valor nominal de 1.5 kilovatios. Y por último, el factor de potencia resulta del orden de 0,7079, seguramente aproximable a 0,71.